Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Los pequeños escándalos. Ese es el texto de hoy. Los pequeños escándalos. Hoy el maestro Mateo se vale de estos escándalos para enseñarnos a entender y se vale de 4 citas bíblicas. Este es el único texto que nos presenta la Biblia de 4 citas bíblicas para darnos a entender qué es lo que nos está pidiendo a cada cual de nosotros en estas citas bíblicas. Sí, ponga mucha atención porque nos habla de 4 citas bíblicas. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 1, los pequeños escándalos. Entonces se le acercaron a Jesús algunos discípulos para preguntarle cuál de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús, tomando a un hito en sus manos, lo puso en medio de ellos. Y les dijo: el que no se vuelva y cambie su vida como este niño, no podrá entrar jamás en el reino de los cielos. Pero el que se haga como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes si hacen tropezar o caer alguno de estos pequeñuelos que creen en mí! Mejor le sería para él si colgara una rueda de moler y se la amarrara al cuello y se aventara al fondo del mar. Sí. Ay del mundo que es el causante de tantas caídas. Ay del mundo que es el causante de tantas caídas. Es imposible evitar los escándalos, pero ay de aquel que ande escandalizando a los demás. Después les propuso este otro ejemplo: si tu mano o tu pie te arrastran al vicio del pecado, córtatelas y tíralas muy lejos, pues mejor te sería para ti entrar al reino de los cielos cojo y manco, que no ir con las 2 manos y los 2 pies al fuego de los infiernos. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado y te arrastra al pecado, sácatelo y tíralo muy lejos, pues mejor te sería para ti entrar tuerto al reino de los cielos que no ir con los 2 ojos al fuego de los infiernos. Ay de aquel que ande escandalizando a estos pequeñitos que creen en mí, porque les aseguro que su cara contempla los ángeles, la cara de mi Padre que está en el cielo. Porque mi Padre sí no quiere, porque mi Padre sí vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué les parece este ejemplo? ¿Qué les parece este ejemplo? Si un hombre pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja acaso las 99 en el campo extraviadas y va en busca de la oveja que se le ha extraviado?
y cuando por fin la encuentra, se pone contento, olvidándose de las 99 ovejas que había dejado en el campo extraviadas, y se pone más alegre por encontrar la oveja que se le había extraviado. Lo mismo sucederá en el reino de los cielos. Mi Padre que está en el cielo no quiere que ningún niñito de estos se les pierda. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio cosas tan importantes, cosas tan grandes, enseñanzas importantes para que usted pueda apreciar, para que usted pueda contemplar, para que usted pueda admirar la misericordia del Señor Jesús en medio de su pueblo. Y se vale del niño, se vale de la oveja perdida, se vale de los escándalos del mundo, se vale del mar, se vale de tantas cosas para darnos tantos ejemplos y hablarnos por medio de tantos ejemplos para que nosotros podamos entender el Evangelio, podamos comprender el reino de los cielos. Y vemos cómo al inicio de este Evangelio se le acercaron sus discípulos para preguntarle cuál de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús les contesta con este ejemplo. Sí. El que reciba, y tomando a un niñito lo puso en medio de sus discípulos y les dijo: el que no se vuelva como este niño y se haga el más pequeño en el reino de los cielos, y el que no se vuelva como él, y el que no cambie su vida, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero el que se vuelva como este niñito será el más grande en el reino de los cielos. Y tomando al niñito, lo agarró en sus brazos y les dijo: el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Vemos cómo el Señor Jesús nos pone este niño como ejemplo. El que no se vuelva, el que no cambie su vida, no podrá contemplar la misericordia del Señor, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero todo aquel que se haga el más pequeño, todo aquel que se haga el más humilde, todo aquel que se preste a servir a los demás, todo aquel que se entregue a los demás, ese sí podrá entrar en el reino de los cielos. Y el que no se vuelva como este niñito, y el que me recibe a mí, el que recibe a este niño, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Aquel que me ha enviado. Vemos en este evangelio cosas importantes. Jesús nos invita a que seamos como ese niño, a que seamos como esa niña. Esos niños que a veces andan jugando y luego se andan peleando. Primero se andan agarrando casi a trancazos por una pelotita, por un balón, por un dulce, pero después andan del brazo olvidando sus peleas. Por eso Cristo nos invita: el que no se vuelva como un niño, el que no cambie su vida,
el que no se vuelva como niño, no podrá entrar en el descanso eterno, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero el que se haga el más pequeño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y luego nos pone este otro ejemplo. Ay de ustedes, pobre de ustedes, si hacen tropezar o caer a alguno de estos pequeñuelos que creen en mí, mejor le sería para él si amarrara una gran rueda de moler y se aventara al fondo del mar. Ay de aquel que haga tropezar o caer a alguno de estos pequeñuelos que creen en mí, mejor le sería perder su vida para siempre. Sí. Y nos sigue poniendo ejemplos. Ay del mundo, pobre del mundo. ¿Y quién es el mundo? Somos nosotros. Pobre del mundo, que es causa de tantas desgracias, que es causa de tantos escándalos. Sí. Es imposible, es inevitable evitar los escándalos. Pero ay de aquel, pobre de aquel que ande escandalizando a los demás. Pobre de aquel que ande escandalizando a los demás. Y Cristo nos invita y nos dice, es imposible evitar los escándalos, pero pobre de aquel o pobre de aquella que ande escandalizando a los demás. Preferible no hubiera de haber nacido. Y después nos pone esta chulada de ejemplo, Por eso yo a usted le decía que este evangelio se compone de citas bíblicas, es un componente de diversas citas bíblicas. Sí, y nos pone este ejemplo. Si tu mano o tu pie te arrastra, te lleva al vicio del pecado, córtatelas y tíralas muy lejos. Pero no se vaya a andar cortando las manos, no se vaya a andar cortando los pies. Si tu mano roba, que ya no robe. Si tu pie te arrastra al vicio del pecado, pues no vayas. ¿Sí? Y si tu mano o tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelas y tíralas muy lejos. Pues mejor te sería para ti entrar en el reino de los cielos cojo y manco que no ir con los dos pies, y con las dos manos al fuego de los infiernos. Y si tu ojo te arrastra al vicio del pecado, sácatelo y tíralo muy lejos. Pero no se vaya a sacar usted el ojo, no voy a andar de pinche fanático. Si tu ojo ve cosas que no debe de ver, retírate, márchate de ahí, no te quedes ahí. ¿Es pecado ver? No es pecado ver. El Evangelio dice oír, ver y callar, no oír, ver y contar. Si tu ojo ve cosas indebidas, cosas que no tiene que ver, cosas que te alteran la temperatura, pues mejor retírate de ahí, sácatelo y tíralo muy lejos. Pues mejor te sería para ti entrar al reino de los cielos tuerto
que no ir con los dos ojos al infierno. Pero no te está diciendo que te lo saques. Sí. Si tu ojo te hace ver cosas que no tienes que ver, si tu ojo te hace pecar, retírate de ahí. No te vayas a estar sacando el pinche ojo, porque entonces sí, te vas a ir al fuego de los infiernos por pendejo, por pendejo, sí, por andarte quedando ciego por pendejo. Si tu ojo está viendo cosas indebidas, si tu ojo está viendo cosas que no tiene que ver, retírate, muy lejos. Ay de ustedes, pobre de ustedes que anden escandalizando a estos pequeñitos. Les aseguro que ellos contemplan junto con los ángeles la cara de mi Padre que está en el cielo, día y noche. Y mi Padre no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso el Padre dice: yo he venido a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Sí. Ay de aquel y pobre de aquel que ande escandalizando a estos pequeños, porque les aseguro que ellos contemplan la cara de mi Padre día y noche, junto con los ángeles que están en el cielo. Pero ay de ustedes que anden escandalizando a los demás, porque mi Padre dice: yo he venido a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Después nos pone este último ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si un hombre pierde una oveja de las 100 que tiene? ¿No deja acaso las 99 extraviadas en el campo y va en busca de la oveja que se le ha extraviado? Y la busca, y cuando por fin la encuentra, no se pone contento y alegre olvidándose de las 99 que dejó en el campo extraviadas. Les aseguro que habrá más alegría en el reino de los cielos por un solo pecador que se convierta que por 99 justos. Y mi Padre que es en el cielo no quiere que ninguno de estos pequeñitos se le pierdan. No quiere que ninguno de estos niñitos se le pierda. Hoy el Señor Jesús nos invita a ser como niños, a pensar como niños, a volvernos niños. Pero dice el maestro, este maestro: como yo siendo viejo me pides a mí que vuelva al seno materno de mi madre. Pero es que él no entendía, les aseguro, Nicodemo, este hombre llamado Nicodemo: ¿cómo yo siendo viejo me pides a mí que vuelva al seno materno de mi madre? Pero Cristo le decía: les aseguro que si no se vuelven como a un niño, y pone de ejemplo, el viento sopla donde quiere, cuando quiere y a quien quiere, y tú oyes su silbido y oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo, el que no cambia su vida no podrá entrar jamás en el reino de los cielos. Pero aquel que se haga como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Por eso hoy el Señor Jesús nos invita a convertirnos, nos invita a cambiar, nos invita a ser hombres nuevos, nos invita a ser vasijas nuevas, a ser hombres santos, a ser jóvenes santos, a ser mujeres santas. Hoy nos invita a cambiar, ¿sí?
Por eso, y Jesús, tomando a un niñito, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si no cambian sus vidas y se vuelven como este niño, no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero les aseguro que aquel que se vuelve como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo, aquel que me ha enviado. ¿Sí? Nos invita a no ser motivos de escándalos. Ay de aquel que ande escandalizando a los demás. Preferible no hubiera de haber nacido. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Por si usted gusta leerlo, póngase a leerlo. Mateo capítulo 18, versículo 1. Los pequeños escándalos. Los pequeños escándalos. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Por si tú gustas leerla, ponte a leerla. Que Dios te bendiga y pídele a Dios por mí. Medita en tu corazón, medita. Les aseguro que si no se vuelven niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero el que se vuelva como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Gracias, pídele a Dios por mí. Que Dios te bendiga.